y lo que queremos es precisamente hacer una revolución en base a los elementos del concepto de inocuidad inteligente. El concepto de inocuidad inteligente lo estarán conociendo de parte de todos los especialistas que estarán en los diálogos. ¿Qué es lo que busca la inocuidad inteligente? Es poder hacer una interacción con elementos tecnológicos y también aprender a hacer uso inteligente del manejo de datos. Todos esos conceptos serán los que estaremos tratando de resolver en conjunto en las próximas sesiones, pero para el día de hoy les agradezco a los panelistas que son expertos en prácticamente en cada uno en su especialidad. Y quisiera iniciar contigo, Osiris. Osiris es, aparte de que pues una súper especialista en inocuidad alimentaria, y también una gran amiga a la que le agradezco estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece, Luis? ¿Me ayudas a presentar a Héctor en lo que trata de mover? Sí, gracias, Pau, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si Pau ahorita con la llamada por teléfono se mejora su audio. Pues yo tengo gusto de presentar a Héctor Vilches. Actualmente es el chair, lo que le conoceríamos como el presidente del Grupo Local GFCI México. Él además es el director de Seguridad Alimentaria en Alpura. Es responsable de pues todas estas actividades relacionadas con proteger al consumidor, a la marca. Además de que, bueno, pues ha logrado un programa muy interesante ahí en Alpura. No voy a echarle muchas porras porque se los va a echar él solito con las respuestas que va a dar, pero realmente él trae un trabajo muy interesante en cómo han ido revolucionando, cómo han ido modernizando, de hecho, Alpura en toda esa cuestión de los requisitos de sistemas de gestión, las certificaciones, pero lo más importante, la efectividad, el logro de resultados con estos modelos que, como vamos a ver, lo que establece la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria y lo que está pidiendo ahora una inocuidad más inteligente, pues es buscar que los sistemas de gestión dejen de ser obesos, gordos, pesados, llenos de un montón de documentos que nadie lee ni utiliza, a pasarlos a un sistema práctico, un sistema sumamente robusto, que no significa que tenga que ser gordo, sino robusto en la fortaleza, en la solidez que debe tener el sistema de gestión, y muy importante que sea entendible y práctico para movernos hacia una cultura pues de esto de inocuidad alimentaria. Entonces Héctor, bueno, pues va a presentar pues en la charla pues algunos puntos de vista, algunas ideas respecto a eso que están haciendo, no solamente como Alpura, sino también lo que él conoce y sabe que viene trabajando GFCI, que eventualmente pues también trae esta situación de ir modernizando, ir cambiando la forma en la que se viene trabajando. Pues me voy a autopresentar para que no nos demoremos más. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben que soy Luis Arturo Saucedo, soy el director de Trust Guardians. Hasta febrero de este año, durante 7 años, fui representante de BRCGS para Latinoamérica. Vengo trabajando desde hace ya muchos años en implementación de sistemas de gestión y dicen que, bueno, pues a veces el destino nos alcanza. A mí por fin ya me alcanzó. Estos modelos de sistemas sencillos, pragmáticos, enfocados a resultados y no tanto a papeles y documentación que venimos trabajando desde hace muchos años con los clientes, pues hoy es lo que está siendo un requisito, inclusive ya de tipo legal. El tema de trabajar en la cultura, en el compromiso directivo, en hacer que los gerentes tomen decisiones basadas en hechos, basadas con un enfoque del riesgo, más hacia el tema de la protección del consumidor que a pues, buscar proteger y aumentar utilidades a costo de la salud de los consumidores o de daños a la marca, pues hoy es un requisito que ha ido incrementándose en distintas partes del mundo, tanto por GFCI como por lo que establecen las normatividades, por ejemplo, en la Unión Europea y ahora en Estados Unidos. Entonces, en esta homologación pues universal que estamos teniendo en todo el planeta de buscar inocuidad alimentaria más práctica, más sencilla, más inteligente, utilizar tecnologías de la información, utilizar todos estos mecanismos que se tienen hoy pues a través de la Internet de las Cosas, Big Data, Blockchain y todo lo que está hoy disponible a nuestro alcance, inclusive pues esta posibilidad de utilizar plataformas digitales para poder tener capacitaciones, hacer auditorías remotas y otro sinfín de cosas que estamos logrando hacer. De hecho, pues ya hasta se está empezando a hablar de estas operaciones ya con robot a distancia, cirugías donde a través de un robot con un ancho de banda muy bueno,
pues se puede llegar a hacer inclusive cirugías remotas, ¿no? Entonces, ver que esta posibilidad de la tecnología nos facilita, nos ayuda a buscar una inocuidad alimentaria más inteligente, más avanzada, pues es el fin de estos diálogos. Este es el primero, es parte 1. Tendremos más diálogos, más charlas, donde vamos a poder ir ahondando en otros temas. Hoy pues tendremos desde el punto de vista de tecnologías a Osiris López de GC1, tendremos desde el punto de vista de implementaciones, ejercicios de trazabilidad, la parte de un sistema de gestión dinámico, robusto, ágil, que permita tomar decisiones rápidas, que permita obtener información en corto plazo para poder saber hacia dónde vamos o no vamos con algunas decisiones, pues tenemos precisamente a Héctor Vilches. Entonces, vamos a ver si ya estás, Pau, me confirma si ya estás disponible. Si no, empezamos con Sí, ya estamos por aquí. Perfecto, clarito y fuerte. Ok, bueno, muchas gracias Luis por ayudarme con la presentación de todos ustedes. Una disculpa, realmente aquí es un poco complicada la conexión, aunque no lo crean aquí en Cancún. Creo que de lo que más nos hace falta es poder mejorar la conexión de internet. Una disculpa, pero bueno, vamos a arrancar. Esta dinámica que hemos preparado para todos ustedes es una dinámica que queremos hacer interactiva. Por favor, mándenos un montón de preguntas por el chat. Vamos a empezar con 3 temas que son muy polémicos. El primero es cómo hemos desarrollado el tema de la trazabilidad. El segundo va a ser hablar un poco sobre las certificaciones de GPCI. Y el tercero vamos a hablar sobre cultura de inocuidad alimentaria. Con las primeras preguntas para nuestros 3 panelistas. Y quisiera que pudieran ir poniendo sus comentarios en el chat. Vamos a estar leyendo aquellos comentarios que creamos que sean muy, muy relevantes a enfatizar para que también se mencionen las opiniones de todos ustedes que son especialistas. Así que vámonos con la primera pregunta, ¿no? Y en esta pregunta es para Luis, para Héctor y para Osiris. ¿Conoces el concepto de la nueva era de la inocuidad inteligente? ¿Consideran ustedes que estamos preparados para poder enfrentarnos en este reto que nos ha creado la FDA y que está adoptando con mucha fuerza pues, el gobierno mexicano? ¿Y qué elementos creen que tenemos de ventaja y desventaja en este concepto de nueva era de inocuidad inteligente? Adelante, Osiris, empezamos contigo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de estar en este panel. Y pues prácticamente respecto a esta parte de la inocuidad, es un tema muy relevante hoy en día. Yo en otras reuniones he platicado siempre que antes decíamos cuando el futuro llegue, y ahorita de hecho Luis lo comentaba, ¿no? Siempre pensábamos en el futuro y el futuro es el presente, la realidad. ¿Qué sucede con esta inocuidad ahora inteligente? Nos empiezan a demandar el uso de tecnologías, el uso de, ya lo mencionaba también Luis, el Internet de las cosas, empezar a ver que esos datos que anteriormente manteníamos en un documento en papel, que era muy relevante y era de mucho valor para mi empresa, de manera interna, comienza a ser relevante para toda la cadena de suministro. Entonces, ¿qué pasa cuando lo empezamos a ver así? Pues esos datos, tal vez dicen, y nos perdemos en la cantidad de datos porque decimos, es que necesito controles de proceso, control de entrada de materia prima, control de transformación, después el control de la distribución. ¿Cuál es el dato relevante? Realmente es momento de sentarnos, de poner orden a toda esta información, porque siempre nos han dicho la información tiene mucho valor y la información es poder. ¿Qué tenemos que hacer? Entender cuál es la información que es importante para mi socio comercial, cuál es importante para mi consumidor, o sea, para quien consume mi producto y para mi marca. En la medida en que nosotros vayamos haciendo esa determinación, ese análisis, pues esta va a ir ayudando a que nosotros podamos establecer cuáles son los lineamientos de información a compartir, qué información es relevante seguirla capturando, cuál no. ¿Qué ocurre? Con toda esta modernización de la FDA, donde nos está pidiendo ahora cada vez más controles de información, datos más específicos, y en esta pregunta que haces, Paola, si estamos o no preparados,
estamos a la mitad. Yo consideraría desde mi perspectiva y desde lo que hemos venido trabajando dentro de GC1 México, la industria está preparada a la mitad, porque la información la tiene. Yo diría que ese es el 50% que sí tenemos. Tenemos los controles, tenemos la información. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Cuando me piden que yo mande esa información, que yo la comparta, que yo la haga del dominio público, es ahí donde empezamos, primero, con ciertas cuestiones de, oye, pero si es mi información, ¿qué tal que mi competencia se va a enterar? Y entonces, ¿hasta dónde debo de informarle? ¿Qué dato no pone en riesgo a mi negocio? Y otra vez empiezan ahí unas cuestiones mentales, yo digo que es porque más de costumbre que otra cosa, porque no queremos compartir la información. Creemos que si damos esos datos, prácticamente se vuelve el know-how de mi empresa, todo el mundo lo va a conocer. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a ver y hacer esas relaciones ahora a nivel de sistemas, a nivel de información, a nivel de seguridad alimentaria con mis socios comerciales. Podría yo decirles, hablando y específicamente de una cadena de frío, pues si lo que necesita mi contraparte es la temperatura de salida de mi producto y la temperatura del transporte, porque yo comparta ese dato, no es que esté dando el know-how de mi proceso, simple y sencillamente le estoy dando la garantía de que mi producto va dentro de la temperatura que está establecida para su transporte. Entonces tenemos que empezar a ver que hoy día ya esta parte de colaboración, esta parte de transferencia de información, estamos en ese ecosistema, ya no hay datos privados, o sea, bueno, sí existen, siguen existiendo datos privados, pero hay ciertos datos que debemos de sentirnos libres, seguros de compartirlos, y esto va a mejorar a todo nuestro entorno. ¿Qué pasa ahora también? Nuestro cliente final quiere cada vez más información, quiere saber, quiere enterarse de dónde proviene el producto, si no pudimos, no está en riesgo a lo mejor la deforestación de la selva de alguna zona, si no hay trabajo infantil involucrado en su proceso. Entonces son datos que a lo mejor dicen, oye, estos no están relacionados con inocuidad. Efectivamente no, pero nos ayudan y es parte de este proceso del que tenemos que ir, y tenemos que ir caminando. Eso que nos estás comentando es súper importante y más ahorita que vayamos a hablar específicamente del tema de trazabilidad. Creo que va a ser como el punto de partida para poder hablar hacia dónde va esa nueva trazabilidad. ¿Algo más que nos quieras comentar de estas preguntas para poderle pasar el micrófono a Héctor? Simple y sencillamente lo que yo les iba a decir, tenemos que hacer un ecosistema, pero en donde todos nos integremos y veamos que todos podemos contribuir hacia esta nueva inocuidad. Con eso cierro mi participación, Paola. Gracias. Gracias a ti, Osiris. Adelante, Héctor. Gracias, Pau. Gracias a todos por la invitación. Un honor estar con ustedes compartiendo esta mesa, que no redonda, que no cuadrada, no sé qué forma tenga, pero una mesa virtual. Creo que una parte importante, y voy a hacer ahí un comentario en lo que comenta ahorita Osiris. Creo que en muchos casos tenemos datos, pero nos falta hacer que eso se convierta en información. Entonces creo que esa parte es relevante, y entonces evidentemente todo la tecnología que nos comenta Osiris, pues es lo que nos tiene que dar información. Es decir, cómo conectar datos para poder decisiones, ¿no? Es decir, que se vuelve información. Entonces, digo, es como, me suena como que por ahí vendría también el esquema, ¿no? Y evidentemente, pues todo lo que son toda la parte de certificaciones y todo esto, pues al final creo que el punto donde tenemos que trabajar es mucho hacia la cultura, ¿no? Y evidentemente esta nueva situación que nos plantea la FDA de inocuidad inteligente, pues nos replantea cómo debemos trabajar, qué cosas son relevantes, como bien dice Osiris, hacia nuestros clientes, hacia nuestros consumidores y hasta hacia nosotros mismos, ¿no? Como digamos, partes de esta gran red de distribución de alimentos. Entonces creo que todos estos esfuerzos evidentemente nos tienen que llevar a un mejor camino de lo que venimos haciendo. Y sí creo que hay muchas oportunidades. Creo que el trabajar de una forma organizada, con objetivos
objetivos claros, etcétera. Se perdió yo un poquito tu audio, Héctor. Sí, pues bueno, Pues ese es el adelante, camino, ¿no? adelante, Luis. Excelente, gracias. Ahí ya recuperamos un poquito la señal de Héctor. Muy bien. Estas cuestiones que siempre tenemos en relación a la tecnología, ¿verdad? Digo, qué mejor prueba de los retos que tenemos que el tener cuando están conectado tu hijo, tu esposa, alguno de ustedes o la pareja a la red, y nuestro ancho de banda de super 10 megabytes por segundo, pues se vuelve ya insuficiente, ¿no? Y lo subes a 50 y resulta que pues tampoco, y lo tienes en 100 y tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que precisamente eso es una parte importante de la pregunta que hacías, Pau. Y también yo creo que no solamente es un tema de las empresas, es un tema de la infraestructura que tenemos en los países. Y bueno, ahora tú en Cancún, un lugar turístico de clase mundial, pues donde el internet es una broma y contratar un ancho de banda mayor es una fortuna. Definitivamente creo que son de las limitaciones que vamos a encontrar en un presente muy cercano. Ya no es un futuro muy cercano, un presente muy cercano, donde, como bien dice Osiris, el tiempo nos alcanzó. Definitivamente yo creo que una cuestión que tenemos que tomar son dos cosas. Una, ¿cuánto nos va a costar la tecnología a la industria, a los consumidores? Y dos, ¿qué van a poder hacer los proveedores de esas tecnologías para poder dar el servicio y hacer una reducción de costos que haga que sea viable y sea pues democrática? Hay una palabra que utilizan mucho la FDA y están utilizando en muchos medios. De hecho, también yo la estoy usando para el tema de lo que llamo yo la masificación de la inocuidad alimentaria, que es esta democratización, esto de hacer que llegue a todos y que no distinga razas, economías, culturas, sino que sea universal, que sea de acceso para todos. Y hoy la tecnología, lamentablemente, como lo podemos saber, pues va a depender de quién la puede pagar. Y eso sucede en las industrias y eso está sucediendo también en los países del que provienes. Una parte importante que bien mencionaron es este tema de qué hago con los datos, qué hago con la información. Y precisamente el utilizar herramientas analíticas, digitales, softwares para ello, pues tienen un costo al final. Y en la medida que eso no se haya democratizado, no se haya masificado, muy bien dice Fran Llanas, buscamos soluciones que permitan hacer trazabilidad, que puedan hacernos una utilización de tipo blockchain, que permita que cualquiera pueda encontrar rápidamente las materias primas y los productos terminados en cuestión de segundos y que todo el mundo lo pueda tener al menor costo posible. Y anda buscando proveedores de servicios que den esta tecnología. ¿Cuál es la realidad? Que estos proveedores de servicios pues tienen que hacer una inversión cuantiosa en infraestructura y demás, y pues esto va a demorar. Yo te puedo decir, Pau, que una de las cuestiones que a mí me están atañando más en la parte de lo que estoy viendo con muchos de los clientes y con lo que estoy viendo, es que eventualmente, aunque la tecnología esté disponible, no es accesible. Y aunque ellos quieran utilizarla, no todos pueden pagarla. Y si no, tenemos que traer ese costo al consumidor, y el consumidor eventualmente pues tampoco está muy dispuesto a que le subamos el precio por estas tecnologías. Sin embargo, podemos ver la otra cara de la moneda. El que trajeran comida a mi domicilio me salía pues un tanto más caro de lo que me sale ahora. Hoy tengo envíos por un cierto volumen de compra gratuitos, y pues por 39 pesos puedo hacer completamente todo mi súper de todo lo que yo necesito, cargar mi lista de compras frecuentes y resurtirla semana a semana sin tener que salir de mi casa. Esas cosas hoy ya están aquí, hoy las estamos viviendo. La pandemia nos movió allá y nos va a dar un empujón muy fuerte. ¿Qué necesitamos ahora? Pues que las empresas empiecen también a pensar en esto, y no solamente en el tema de consumo, sino en el tema de eso que nos atañe, que es la inocuidad más inteligente. ¿Qué estamos haciendo las empresas para facilitar los mecanismos de evaluación de riesgos, de obtener esa información traducida no solamente en datos, sino en análisis para definir estrategias? Y creo que eso va a ser lo que hoy estamos viendo que las empresas todavía no tenemos, no solamente porque no quieran, sino porque no es accesible, y los proveedores que la tienen, a veces pues el precio que implican pues es muy alto. Fíjate qué interesante eso que estás diciendo. Estás haciendo una alegoría de, así como nos está ocurriendo lamentablemente en estos diálogos, donde la tecnología no nos está ayudando en algo que debería ser tan sencillo como
poder venir y tomarnos un café con todos nuestros compañeros que están el día de hoy conectados con nosotros, nos está causando realmente un gran problema porque la tecnología no está preparada de acuerdo a nuestra necesidad. Y eso es algo que se deben llevar ustedes con el tema de inocuidad inteligente. Y ahí precisamente, Luis, creo que nos queda perfecto. Voy a hacer esta pregunta y quisiera que todas las personas que están escuchándonos abran su chat y al mismo tiempo me den esa respuesta. Queremos saber qué opinan. Y ahí les va. Si México tuviera una crisis por intoxicación alimentaria hoy en día, ¿creen ustedes que estaríamos preparados para enfrentarla como industria? ¿Cómo ves, Osiris? ¿Qué nos falta? ¿O estamos listos? Fíjate que no creo que estemos listos. A mí la verdad es que me preocupa mucho cuando nuestro vecino del norte algún alimento, y sobre todo que es un no procesado, ¿no? En alguna verdura, en alguna fruta. La instrucción inmediata es cierra frontera. No sé, ¿no? O sea, vean las noticias de brotes en Estados Unidos y cuando dicen, hay un brote en lechugas, mejor le cierro la frontera a México y no le compro lechugas a México, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros como país, como industria, en general, no le podemos demostrar a este socio comercial que sabemos el origen específico de este producto. Si nosotros tuviéramos las herramientas tecnológicas a nivel sistemas, a nivel software, a nivel control, como ustedes lo quieran ver, pero que pudiéramos demostrar, mira, ¿sabes qué? El origen de estas lechugas es en este campo, esta parcela, fueron cultivadas en esta fecha, en esta zona, corresponden a este lote, pasaron frontera tal día. Y ahora tú, Estados Unidos, tu socio comercial, dime cómo fue tu distribución en tu país. En ese momento hacemos una acotación y decimos, ¿sabes qué? En vez de cerrar frontera, únicamente detengo el cargamento de esta marca o de esta zona de origen, porque entonces ahí ya le estaríamos demostrando toda la trazabilidad, todos los datos. Entonces, a nivel México me parece que no, tenemos que caminar hacia allá, tenemos que ver la manera de ir controlando, efectivamente, yo te decía el costo de la tecnología. Tenemos que empezar a explorar cuáles son las opciones que hay en el mercado, efectivamente son caras, pero a lo mejor están las contrapartes de unas que no son tan caras, pero tal vez no me dan toda esa certeza o no tienen la capacidad de capturar toda la información. Entonces tenemos que encontrar un punto medio, algo que me sea útil, pero que a la vez cumpla con todos los requisitos que me está pidiendo mi socio comercial y que yo como empresa dé la tranquilidad a mi consumidor de que si hubiese un brote, alguna situación, la marca le va a poder responder y va a poder decir, no te preocupes, no consumas, yo retiro este producto del mercado y todos estamos tranquilos. Y digamos que esa es mi perspectiva. Muy bien, algunos de nuestros participantes que están aquí también con nosotros en el evento nos están contestando algo muy similar, donde no nos consideramos que estamos listos. Hay incluso empresas que no comprenden lo que es la inocuidad, desafortunadamente. Coincido un poco con ese comentario. Este comentario fue de Lourdes García. Muchísimas gracias. Hay otro comentario por aquí. La mayoría de las empresas en México son empresas artesanales. Por ahora no es posible. Efectivamente, también tenemos ese problema y creo también que va con la alegoría que hacía Luis sobre la accesibilidad. Imagínense que no tenemos la oportunidad de crecer al mismo tiempo y entonces es por eso que el reto que nos lanza la FDA de poder buscar una inocuidad inteligente, necesitamos segmentarla y también necesitamos colaborar efectivamente para que ayudemos a aquellos que no están logrando avanzar. Y eso es parte de lo que queremos hacer con esta iniciativa. Así que vamos a hacer una siguiente pregunta
en contexto de este tema, pero vamos a hablar ahora un poco acerca de las certificaciones GFCI. Y esta es una pregunta para Héctor. Son dos, de hecho. ¿Consideras que México ha adoptado ya en su cultura las certificaciones de GFCI? Y si hoy en día consideras que tener ya una certificación de GFCI nos hace 100% confiables como organizaciones. Gracias, Pau. Muy interesantes las dos preguntas. Primero, si a nivel general está México adoptando esta cultura de seguridad alimentaria, yo diría depende. Y depende de muchos aspectos. Sí, que se ha venido avanzando, pero creo que tenemos un problema, digamos, estructural o inclusive desde el punto de vista normativo. Todos sabemos que todos los esquemas de certificación pues, están basados en el HACCP. ¿Y qué nos encontramos? Que el HACCP no es obligatorio, a menos que que la norma de ese producto sea obligatorio. Entonces, creo que nos falta como país sí adoptar una cultura de mayor enfoque hacia la parte de seguridad alimentaria. Y de alguna forma creo que eso es uno de los factores importantes. Es decir, tenemos que trabajar de una forma mucho más coordinada con las autoridades para que esto vaya sucediendo. Es decir, lo podemos hacer a nivel individual como empresa, pero el entorno es el que también nos tiene que llevar a que esto suceda. Entonces, yo veo una gran oportunidad todavía en esa parte. Que venimos caminando y que se han hecho muchos esfuerzos, definitivamente es un hecho. Pero no estamos o no creo que estemos donde deberíamos estar, sobre todo pensando que tenemos a un vecino tan importante. Digamos que de este lado del mundo, pues es la mayor economía y nosotros no estamos en muchos aspectos en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran oportunidad todavía para hacer que México como país adquiera esta cultura. Desde el punto de vista de las certificaciones, si nos ayudan o no, yo estoy convencido que las certificaciones son una herramienta muy, muy valiosa para, desde el trabajo individual, hacerlo con una forma organizada, de una forma estructurada. Porque también ese es otro problema. Muchas personas piensan que el tener una certificación es carísimo o que una certificación es tener muchos papeles, hacer muchos documentos, y no hay nada tan lejano que eso, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un programa, un sistema de gestión que lo haces del día a día, al final no debe ser una carga adicional, sino es simplemente lo que tienes que hacer cada día. Es decir, no haces el trabajo para la certificación. La certificación al final es digámoslo, si lo viéramos como una metáfora, pues sería igual que el iceberg. La certificación es la puntita que vemos arriba y dices, ok, sí tienes certificación. Lo más importante es todo lo que no se ve, es todo lo que está abajo, porque eso es lo que realmente soporta una certificación. Entonces, respondiéndote allí, si una certificación ayuda o no, definitivamente sí ayuda porque te da estructura, te da disciplina y te da enfoque. Que hay oportunidades también para todo esto de reconocimiento de las certificaciones también. Ese es también un punto importante. Y bueno, si luego Luis también amplía esa parte, pues nos ayudará. Pero sí creo que el hecho de tener una certificación nos ayuda. No te elimina los problemas. Eso es fundamental. Los problemas se van a seguir presentando, pero lo que sí te da son herramientas para poder responder de una forma correcta, de una forma rápida y certera. Entonces, la certificación no te blinda a no tener problemas, pero sí te ayuda a resolverlos. Excelente, Héctor. La verdad es que es muy importante eso que estás diciendo, porque es el camino, es lo que estoy entendiendo. Arrancar no significa que vas a tener de inmediato la certificación, pero ir siguiendo ese camino de certificación te va ayudando también a transformar la organización
en un tema que algo se habla mucho al día de hoy, que es la cultura de inocuidad. Y con base a eso quisiera retomar un poco para hacerle la siguiente pregunta, Luis. Y habla un poco de antecedentes. Nosotros en la industria en general, en México, en Latinoamérica, no arrancamos de cero. Desde hace más de 20 años que hemos estado hablando de lo que es certificaciones HACCP, certificaciones ISO 9000. Entonces, ¿por qué si tenemos tanto tiempo implementando ya sistemas de calidad? ¿Por qué al día de hoy se habla de una cultura de inocuidad como si fuera un concepto nuevo? ¿Y cómo consideras que ese es el nivel de madurez que tenemos en las organizaciones latinoamericanas? Adelante, Luis. Muy bien, Pau, muchas gracias. Voy a cerrar un comentario de lo que venía mencionando muy bien ahí Héctor y lo voy a conectar con esta pregunta que me haces. He sido algo ácido últimamente en las redes sociales con el tema de las certificaciones y el tema de cultura y he hecho varios sondeos con muy buenas respuestas y de ahí te puedo compartir una situación que estoy encontrando, que ya sabíamos, que hemos visto antes, pero que a 20 años de distancia me preocupa que sigamos observando, que las utilidades son primero antes que la inocuidad alimentaria, ¿no? El tema de cultura está ligado a esto. El que en las empresas, desafortunadamente, quienes toman decisiones del negocio, piensan en el negocio como primero asegurar que yo tengo rentabilidad, utilidades, ventas y demás, y hago llegar el producto a como haya lugar, y después veo el tema de inocuidad alimentaria. Hoy, precisamente el día de hoy, tuvimos una situación con un cliente en Estados Unidos que nos pidió un programa para evaluación de sus proveedores para la ley que está aplicable para la parte de verificación de proveedores extranjeros y nos pidió, bueno, pues hacer toda la investigación de sus proveedores por un requisito del FDA, por una notificación 483A, que los que saben qué significa eso ya saben por qué es importante. Y encontramos que el proveedor me tuvo que decir, a la hora que le pidió una declaración jurada del tamaño de la empresa, me tuvo que decir, confesar, que estaba pensando que realmente no podía continuar con el proceso porque la empresa en la que ellos están actualmente es el proveedor de este cliente en Estados Unidos, no podía asegurarme que iba a poder cumplir con lo que le estaba pidiendo, que era que me diera la transparencia de a quién le compran el producto que le entregan al cliente en Estados Unidos. Y investigando, dije, ya me sonó sospechoso esto, me metí a las bases de datos del FDA, a la parte de Import Alerts y encontré que estaba boletinado en la lista roja este proveedor. Creó una empresa, es un mexicano que creó una empresa para poder triangular de la empresa que quedó boletinada a su comercializadora para entregarle a este cliente en Estados Unidos, con todo lo que ello implica. Y fue boletinada porque tiene su producto metales pesados y tiene presencia de hongos, micotoxinas en algunos de los productos. Nada más para que veamos que es un daño a la salud, o sea, no estamos hablando de una sospecha de daño a la salud, es una empresa que hoy vende dulces en México, que produce snacks en México y que eventualmente fue identificada por la FDA, fue boletinada en la lista roja y hoy a través de una empresa de comercialización está mandando el producto a Estados Unidos con una empresa pues que eventualmente no le da visibilidad a FDA de que se trata del mismo que boletinó por este problema con los metales pesados y las micotoxinas. Obviamente cuando pues pregunté la facturación pues rebasaba $1 millón, que es lo que nos pide para un pequeño productor que tiene los requisitos limitados. Este caso que te estoy dando de hoy en la mañana, me aventé en la mañana de ese round, lo encuentro muchas veces, Pau. Y lo más triste es que el sitio está certificado, tiene una certificación. Obviamente, pues me mandó su certificado y quién le emitió el certificado y demás. Y me da mucha pena ver que un esquema reconocido por GFCI, por una empresa acreditada ante una entidad mexicana de acreditación, emite un certificado que está evidenciando que el sitio no cumple y que además está boletinado. Y que además, que lo certifican sabiendo que hay un boletín en la lista roja de FDA y le emiten un certificado. Cuando en el esquema de certificación dice que si tú tienes una acción de la autoridad, tienes que ser notificado y no puedes tener un certificado GFCI hasta aclarar y resolver el problema. Esto es muy fuerte, Pau. Esto es algo muy duro y lo encuentro una y otra vez. Alguien me decía, oye Luis, ¿por qué no tienes más clientes? Pues porque no con todos puedo trabajar. Con esa mentalidad yo no puedo trabajar con esa gente.
Yo no puedo ayudarlos a engañar a la autoridad o engañar al consumidor con un certificado para vender los productos y envenenar a mi hijo, o envenenarme a mí, o envenenar a los demás. Creo que el tema de FDA, en el tema de modernizar, buscar este esquema de democratización y una inocuidad alimentaria más inteligente, es para poder ver a estos malditos que son unos delincuentes, ¿sí? Que hoy hacen dinero, lucran haciendo dinero, poniendo en riesgo a la vida de las personas y de los consumidores, y en este caso particularmente de los niños, porque este producto va específicamente para niños. Entonces, el reto es muy grande, Pau. Los comentarios que bien mencionan, hay que hacer un mundo de cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr esto? Pues definitivamente la FDA nos va a presionar como gobierno mexicano, al gobierno mexicano lo va a presionar y como país a que transparentemos, pongamos esta información. El tema de toda la parte de secuenciación genómica, todo el tema de utilizar bases de datos para poder encontrar e identificar rápidamente procedencias de materias primas, como este caso, oye, triangulo a través de una comercializadora, la empresa que está boletinada, para que no la detecten, pues es terrible, Pau. Ok, pues entonces lo que estoy entendiendo, Luis, es que realmente no es un tema nuevo. Más bien le estamos tratando de entrar de lleno al concepto y dejándolo explícito, pero no, efectivamente, el tema de ser conscientes no es un tema de requisito de certificación, sino es un tema de compromiso. Creo que en eso es lo más valioso que estamos tratando de crear con este tema de cultura de inocuidad. Vamos a leer por aquí un comentario. Este comentario viene de Mario Guzmán. Hola Mario, nos da mucho gusto tenerte aquí en este auditorio. Vamos a invitarte también a que charles con nosotros uno de estos días. Y vamos a hacer tu pregunta. En el tema de trazabilidad, resaltan varios factores como la cooperación, la habilitación digital, la flexibilidad e interoperabilidad, así como la diversidad y equidad del sistema de proveeduría. ¿Cómo visualizan ustedes acciones prácticas para que en México se pueda llegar a tener una plataforma que permita realmente estar en el nivel correcto para garantizar la trazabilidad? Aquí quisiera pasarle el micrófono a Osiris y que nos comente muy rápidamente, aparte de la respuesta a tu pregunta, algo que están haciendo muy padre en GC1 y que lo está coordinando precisamente ella. Adelante, Osiris. Gracias. Sí, de hecho, desde que leí la pregunta dije, quisiera yo responder. Mire, S1 somos una entidad neutra, razón de ser aquí, no solamente en México, sino a nivel mundial. Estamos teniendo ahorita una iniciativa para establecer cuáles son los datos mínimos. Y gracias, Paola, porque ahí fue donde nos conocimos, Paola y yo, haciendo toda esta iniciativa y viendo cómo ayudarle a toda la industria mexicana. Hemos hecho esfuerzos porque se integren más empresas a estos grupos de trabajo. Queremos escucharlos porque ahí de momento empiezan a surgir cuestiones, ahorita lo mencionaba Luis, ¿no? ¿Qué dato necesito? Y por ahí alguien, ¿cómo puedo yo brincarme a la autoridad? Entonces, en el afán de evitar ese tipo de cuestiones, queremos ver cuáles son los datos mínimos necesarios para hacer trazabilidad, que les sea funcional a todos, no importando que produzca, no importando cuál sea mi giro, el chiste es que todos podamos utilizar esta base de datos. Teniendo esto, es construir y buscar diferentes opciones en el mercado para que se haga esta base de datos o ahora que está también tan de moda, ¿no? Ponerlo en la nube, ya no es a nivel de servidores, sino una cadena, imagínense una cadena de datos, donde cuando se presente un evento adverso, las personas adecuadas, la autoridad, la persona que tenga esa jurisdicción dentro de la organización, pueda consultar esta base de datos y en automático la alerta sanitaria sea transparente para todos. Puede ser fundamentada en blockchain, ya lo mencionaban, en todas las tecnologías, pero el objetivo es que no importa también el tamaño de la empresa, les sea útil, porque ustedes tienen toda la razón. Ahí sí no les puedo decir que no. Cuando una empresa pequeña intenta hacer trazabilidad, pues seguramente el costo, y no la trazabilidad per se, sino integrar tecnología a sus sistemas de control, es mucho más caro que cuando es una empresa ya transnacional, porque seguramente ellos hasta traen prácticas de otros países.
Entonces, los invitamos, está totalmente abierto este foro dentro de GC1. Quien quiera alzar la mano y preguntarnos cómo estamos viéndolo. Hay diferentes iniciativas a nivel de GC1, a nivel mundial. Hay una cuestión y un concepto que se llama Digital Link, donde a partir de un código QR, yo como productor le puedo comunicar a un supermercado o a un cliente final cuál fue el paso de este producto por toda la cadena de suministro. Pero ¿qué ocurre? Para que yo le pueda comunicar esto, yo necesito tener integrada toda la cadena. Y ahí empieza otra vez la colaboración, que todos estemos dispuestos a depositar cierta información para que mi cliente final esté enterado. Y en ese momento transparentamos totalmente las transacciones, los movimientos, la distribución. Entonces, pues están cordialmente bienvenidos y, bueno, invitados a participar en esta iniciativa. Al final, y si no, vía Paola seguramente tendrán mis datos. Es un foro abierto, se aceptan proveedores de tecnología, productores y demás, porque el objetivo es que construyamos algo en conjunto. Oye, qué padre, Osiris, la verdad, pues déjame lanzarte entonces este primer reto, esto que nos estás diciendo. Entonces podemos hacer o declarar realmente que oficialmente vamos a abrir un grupo de trazabilidad México para ampliar el que ya teníamos, que estábamos generando un piloto, pero en este caso lo podemos declarar así. Podemos invitar a todos que nos empiecen a escribir. Voy a dejar por aquí mi correo, para que me puedan escribir, y me voy a encargar de conectarlos a todos ustedes y ser ese enlace para que puedan entrar y participar en este grupo de Trazabilidad México. Como ven, es de lo primero que queríamos llegar aquí. ¿Lo decimos ya así? ¿Lo declaramos abiertamente? Con todo Sí, Pau. gusto, sí. Y gracias, la verdad, Paula, gracias por abrirnos aquí este foro para poderlos invitar a todos. De verdad que sí. Me encantará verlo así saturado y que la red no me dé el espacio para decirles, oigan, estas 2 sesiones para atenderlos a todos, porque el objetivo es que entre todos lleguemos en algún momento a decirle a la autoridad, mira, esta es mi propuesta como industria. Y yo estoy tan preocupada, o sea, yo como industria estoy tan preocupada que mejor llego y te hago la propuesta, ya está aquí la solución, autoridad. No te preocupes, ya lo resolvimos nosotros. No, pues excelente. Entonces, ya saben, voy a poner de nuevo por aquí mi correo, si no, y mis datos, mándenme los mensajes, si no, también Osiris va a estar disponible. Sin embargo, yo me comprometo a estar haciendo integrar su información y hacer las ligas. Muy bien, pues gracias, Osiris. Vamos entonces a hacer esta siguiente pregunta y, y qué padre, porque nos están escuchando desde Colombia. Entonces ya me puse más feliz. Muchas gracias, Angélica. Vamos a hacer tu pregunta. ¿Cómo se podría manejar ese enfoque de GFCI en el compromiso con las instituciones públicas a minimizar ese riesgo de inocuidad? Ella nos habla un poco acerca del dilema de cómo se auditan las entidades públicas y que no aceptan que esté integrado GFCI. Sé que GFCI ha hecho mucho en colaboración con los gobiernos y con el Códex. Esta pregunta es para ti, Héctor. Adelante. Ahorita, parte fundamental, el trabajo que viene haciendo GFCI evidentemente no puede hacerse de una manera aislada. Tiene que hacerse también con las autoridades. Y precisamente la forma de trabajo es esa, es decir, construir puentes de comunicación con las autoridades. Desafortunadamente, yo diría que es un mal que tenemos todavía en Latinoamérica. Las autoridades no ven todavía ese valor de cooperación en todas partes. Yo creo que habrá países donde se ha hecho una mayor labor que en otras, y sí, depende definitivamente de que se haga ese trabajo conjunto. Creo que es una gran oportunidad todavía. México es uno de los países que tiene o ha tenido acuerdos con las autoridades. Incluso México tiene una norma que se logró, también ahí Pau tuvo mucho que ver. Hace algunos años se logró tener una norma mexicana para la implementación de sistemas reconocidos por GFCI. Pero vamos, aún a pesar de haber tenido esta norma y estos acuerdos con la autoridad,
ha habido cambios en las administraciones y eso como que se ha quedado un poco pendiente. Entonces, el trabajo se tiene que hacer y aquí es un poquito de invitar a todos a que sea, que hagamos esa labor, porque hay que trabajar con las autoridades. Definitivamente, el GFCI solito no lo puede hacer y eso es el gran reto que estamos teniendo, ¿no? Que las autoridades a veces sí, a veces no, y eso al final no funciona así. Entonces, creo que el camino va por ahí. O sea, el seguir picando piedra, a veces con un martillito, a veces con un martillo mucho más grande, pero al final es eso. Tenemos que seguir picando piedra en cada uno de nuestros países. Y evidentemente una de las cosas que más le importan a GFCI precisamente es toda esta parte de capacitación. Es decir, que los auditores estén realmente capacitados en toda esta parte de seguridad alimentaria, y independientemente del esquema que se haya escogido a nivel compañía, pero creo que ese es el reto. Y evidentemente trabajarlo junto con las autoridades. No sé si responde ahí así la pregunta. Sí, excelente, Héctor, excelente. La verdad es que es mucho lo que ha estado haciendo GFCI por tratar de llegar a esa estandarización. No todos los países están teniendo la respuesta al mismo nivel. Sin embargo, aquí el Grupo de México que tú presides, creo que ha hecho un avance tremendo y que bueno, que tal vez muchas cosas no se ven en este momento pues tan fácil, ¿no? Pero seguramente gracias a tu gestión seguiremos viendo esos avances y creando esa colaboración. Y seguramente ese va a ser este compromiso que nos llevemos todos, el apoyarte para que lo logremos juntos. Y de aquí, pues bueno, ya para ir un poco cerrando, porque no, lamentablemente nos tardamos mucho tiempo en el enlace, pero no quisiera dejar esta última pregunta, aunque ahorita todos van a tener su espacio para cerrar, pero esta última pregunta que nos hace Guadalupe Medina, eh, nos la hace un poco en el contexto de trazabilidad, sin embargo quisiera ampliarla un poco más. Y esta va para ti, Luis. Ella nos habla de que la trazabilidad end-to-end en la cadena de suministro es sustentada, además de la cantidad y calidad de los datos, y depende también del conocimiento. ¿Qué estrategias consideran de vital importancia para poder llegar también a los que tienen menos acceso a este tipo de información, desde los productores más pequeños hasta los macro? Aquí, Luis, no nada de trazabilidad, creo que adolecemos en este concepto de nueva inocuidad o inocuidad inteligente. Creo que nos va a costar mucho trabajo llegar a todas partes donde tenemos que llegar con este concepto. ¿Qué nos puedes decir? Así es, Pau. Mira, creo que hay una forma de medir, un termómetro que podemos usar para medir esto. La misma FDA no ha podido. O sea, la FDA con todas estas iniciativas, con todos estos aspectos, con la ley de modernización, con los millones de dólares que se destinaron a mejorar y buscar esquemas de trazabilidad, hoy la FDA no lo ha logrado. De ahí que Fran Llana sacar este comunicado pidiendo a las empresas de soluciones tecnológicas que presentaran un modelo democratizador para poder hacer esto y poderlo lograr. Yo he encontrado ejercicios de trazabilidad que va desde cargar todo en un Excel, metiendo en una hojita de Excel en una hoja de cálculo datos y con eso buscar hacer el balance de masas, hasta utilizar avanzados sistemas de tecnología, de software, donde podemos ver soluciones muy, muy poderosas, muy prácticas, pero que al final terminan reventando en un punto de la cadena. ¿Por qué? Porque un proveedor no me dio la información, porque el proveedor no está en la cadena de bloques, porque el proveedor no cuenta con la tecnología mínima necesaria para hacerlo. Y entonces, pues el gran reto aquí es como cuando empezamos con el tema de todas las tecnologías, ¿no? Tengo un gran jugador con un gran tamaño que eventualmente tiene la super tecnología, pero que cuando tiene que hacer tratos, cuando tiene que trabajar con pequeños productores, con pequeñas fábricas, con empresas artesanales y familiares, se encuentra con la limitante de que ellos no tienen el mismo lenguaje tecnológico que ellos tienen. Entonces, tienen dos opciones y yo no veo otra opción, otra forma, y lo decía también de alguna forma Héctor. O el gobierno genera mecanismos para impulsar y desarrollar esto, así como lo hicieron con las televisiones para poderlas pasar
a la televisión digital y desaparecer la señal análoga y lo que ha sido la 4G y la 5G, o las empresas tendrán que buscar mecanismos para ayudar a sus proveedores a subirse, montarse en esta necesidad. No veo otra manera. Yo no veo como un pequeño productor, no veo como una pequeña empresa pueda invertir en estas tecnologías, aunque entre comillas sean accesibles, si no tiene alguien primero que lo force y le dé el apoyo, que es el gobierno, o bien el cliente, y que le compre, le genere un volumen de compra que le permita poderlo sustentar. He visto modelos muy interesantes, te hablo de años, hace 10, 12, 15 años, cuando por ejemplo empezaba Liverpool con sus proveedores para toda la parte de proveeduría de sus pisos de venta, y necesitaba que se subieran precisamente al código de barras, ¿no? Ya no hablemos del QR, el código de barras, y no había forma. Se tuvo que homologar a todos los proveedores en todas las plataformas para poder empezar tan solo con el código de barras, con una sola codificación del código de barras. Te estoy hablando de más de 15 años que ocurrió esto. Y hoy en día, bueno, pues ya el código de barras es un estándar que tenemos en todos lados. Ahora el código de barras ya está obsoleto. Ahora lo que necesitamos es radiofrecuencia, por ejemplo. Entonces, cargué por ahí una imagen que la quité para no distraerlos. Esta me gusta mucho, la hicieron en una publicación de LinkedIn, donde dicen, ahí están los datos ordenados, limpios, ¿verdad? Ahora los datos analizados, ahora presentados de forma visual y ahora explicados en una historia o con una historia, ¿no? El poder llegar al punto 5, a ese nivel 5, todavía nos falta mucho. Y yo creo que el encontrar mecanismos de cómo hacerlo, todavía va a ser algo complicado. Yo con las pequeñas empresas, lo que he aplicado, lo que he utilizado para lograr esto, es decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que tu lote, tu producto, tu lote como tal, integre toda la información de una auditoría vertical de balance de masas, como si fuera la biografía del producto. Entonces, tú vas a integrar la recepción, bueno, la orden de compra, la factura, la recepción, la revisión del camión y todas las etapas, los flujos de masa que tengas asociados a ese lote en un paquete que vas a tener aquí en un archivo. En empresas pequeñas eso ha sido lo más fácil. Hay un problema con el producto, dame el número de lote, voy, saco el file del producto con todo en un paquetito completamente analógico, completamente artesanal, pero más efectivo que las bases de datos que me he encontrado en algunas empresas, te voy a decir. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser prácticos, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser creativos, como buenos mexicanos, en buscar cómo logro estas trazabilidades, cómo logro proteger y brindar acá en el suministro. Pero ahí viene otro factor que no hemos mencionado y que eventualmente pues va un poquito relacionado con lo que comentaba de este fabricante de dulces. Si me falseas la información, si me generas certificados apócrifos, si me dices que sí está certificado y no es cierto, si me haces una declaración jurada y es falsa y yo me confío en esa declaración jurada, ¿cuándo yo como industria voy a ir a ver a mi proveedor? ¿Cuándo en lugar de tener un cuestionario voy realmente a visitar sus instalaciones y ver que ese certificado que me mandó o esa carta garantía en verdad está respaldando lo que está en sus palabras escritas con los hechos? Hoy la industria tampoco lo está haciendo, Pau. Entonces, hay muchos factores, hay muchas vertientes que tenemos que cerrar, hay muchas incógnitas en el aire, y de hecho precisamente le da estos diálogos de la modernización de la inocuidad alimentaria que estás convocando y promoviendo, creo que van para allá, que pongamos esto en la mesa y que no solamente presentemos la problemática, ya hay un ejercicio, ya hay un grupo para trazabilidad, ahí está Osiris, por ahí está Israel Oropesa, por ahí lo vi conectado, él está en SAP, podemos ver a la gente que está en Siemens, podemos traer a la gente que maneja las distintas soluciones tecnológicas e integrarlos no con el fin de hacer un tianguis, sino con el fin de aportar soluciones a la medida de la industria, ya sea esponsoreada por un gran comprador o bien por un mecanismo como está haciendo FDA de gobierno. Pero yo creo que tenemos que buscar mecanismos, tenemos que buscar formas para poderlo lograr, y definitivamente yo creo que una manera va a ser, Pau, y bien lo decías, el poder hacer que hoy tenemos un grupo de trazabilidad, mañana un grupo de Internet de las Cosas, pasado mañana un grupo que se enfoca el tema de cultura, ¿por qué no? Y a difundir y generar carteles, hacer trending topic en Twitter, por ejemplo, con el hashtag Cultura Latinoamérica, no diría yo solo México, Cultura Latam, que haga que la gente se entere, vea este tipo de cosas, pues de una manera más efectiva.
Bueno, Luis, pues eso está encantador porque ya lo habíamos platicado alguna vez, como un sueño también que queríamos llegar es tener nuestro grupo de cultura de inocuidad. También tuvimos la iniciativa de hacer nuestra guía de medición de cultura de inocuidad México, en el cual nos faltaron por ahí algunos recursos para poder llevarla a cabo, pero ¿por qué no hacemos ese segundo reto? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿No? ¿Nos Encantados, ayudas a encantados. declararlo? Perfecto, entonces ese va a ser nuestro segundo compromiso que teníamos para el día de hoy. Así que de los que ya vi por ahí que ya empezaron a escribir, más los que estén interesados, vamos a arrancar de nuevo este reto de crear el Grupo México de Cultura y Inocuidad Alimentaria. Y nuestro primer entregable va a ser trabajar sobre esa guía para medir objetivamente el nivel de madurez de la inocuidad alimentaria de acuerdo a lo que nos hemos basado con el documento de posición de GFCI. Y bueno, me comprometo yo directamente en abrir el espacio. Ya hay algunos sponsors por ahí que me han estado buscando con el interés de crear este grupo y nada más necesitábamos la oportunidad. Entonces, Luis, si nos ayudas a declararlo, ese va a ser nuestro siguiente reto. Encantado, encantado de apoyar. Ya sabes que esa es mi vocación. Muy bien, pues de todo lo que nos estabas hablando, creo que así como dices de trazabilidad, es parte de lo que hemos dicho. La verdad es que nos hace falta un chorro para poder siquiera pensar en el concepto de inocuidad inteligente. Sin embargo, ya lo tenemos ahí en la puerta. Ya se empezaron a crear esas vinculaciones con el gobierno mexicano cual nosotros como industria tenemos que preocuparnos por cómo le vamos a hacer ahora para pensar de esa manera y sobre todo para no quedarnos atrás. Así que vamos a tener que ayudarnos, vamos a tener que empujarnos entre todos y traer los recursos a México, porque lo cierto es que, como decían nuestros panelistas, no tenemos las soluciones. Necesitamos crearlas, necesitamos traerlas. Así que vienen retos en crear tecnología, en innovar con inocuidad y en aprender a manejar los datos. Vamos a estar teniendo estas sesiones cada 15 días, vamos a estar cambiando los panelistas y aparte vamos a trabajar con los grupos. Quiero cerrar por ahí con la participación de nuestros panelistas, con sus últimos comentarios, pero no quiero dejar la oportunidad de leer este comentario de Esperanza Gómez Álvarez, que es muy, muy bueno. Dice, lo importante es que los políticos estén conscientes de la importancia de la inocuidad, que en el momento que se estructuren las políticas públicas, se incluya la normatividad desde un bando municipal hasta una norma oficial mexicana. ¿Cuánta razón tienes? Ahí también nos hace falta mucho por hacer y vamos a tener un espacio. Ya tengo por ahí algunos panelistas interesados en hablar de eso abiertamente. Va a estar muy buenas esas preguntas y los estaremos anunciando por las redes. ¿Qué cerramos contigo, empezamos contigo, Ciris. Les compartiría, no es un gasto, realmente nos sentimos tranquilos en lo que estamos vendiendo, en lo que distribuimos. Será muy, nos ayudará a abrir negocios. Yo siempre les digo, y este es el último, nos dedicamos al procesamiento de alimentos, de farma, de cualquier situación que te lleve una transformación. Me quedo yo tranquila. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Osiris. Adelante, Héctor. Gracias, gracias, Pau. Y bueno, solo para terminar, yo creo que una parte que hemos comentado es precisamente que la cultura, y si la definimos así, y alguna vez lo escuché en un curso que nos dio Luis precisamente, que nos decía que la cultura es precisamente lo que la gente hace cuando no la ven. Creo que tenemos que taparnos más los ojos y dejar que la gente haga, pero haga las cosas de la forma correcta. Le tenemos que enseñar a que lo haga. Y eso, pues todavía es un gran reto que se tiene, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esta parte de cultura. No tenemos opción. Es como dirían los gringos, es un must y tenemos que hacerlo. Entonces, insisto,
tenemos que picar piedra con todas las autoridades, tenemos que capacitarnos, capacitar a la gente y enseñarles a eso, a que hagan las cosas, no porque los estén viendo, sino porque están convencidos. Y ese es el gran reto, convencer a la gente de que haga lo correcto. Gracias, Héctor. Cerramos contigo, Luis. Muchas gracias, Pau. Ahí está corriendo un pequeño sondeo de 5 preguntitas. Si nos pueden ayudar a contestarlo, va a ser muy útil, pues para poder mapear un poquito dentro de este grupo de casi 100 personas que pudo conectarse a lo largo de la sesión, pues cómo están en cuanto a estos 5 aspectos o 5 preguntas que estamos haciendo. Pues el reto es grande, pero pues ya no podemos seguir esperando a ver si el gobierno o las condiciones se dan para que podamos empezar a mover nuestra inocuidad alimentaria, a hacerla más inteligente, hacia modernizarla. Tenemos que empezar a verlo, tendremos que empezar a hacer experimentaciones, ahí como algunas de las preguntas, pues primero empezar a llamar, empezar a leer, buscar en los buscadores de internet, pues estos conceptos de inocuidad de Internet de las cosas, blockchain, hablar de bases de datos, hablar de softwares para la automatización, de todo lo que eventualmente pues está viniendo cada vez más fuerte. Definitivamente, Pau, pues hay un camino que vamos a empezar a caminar hoy. Creo que esto es importante decirlo. Hoy esto es una primicia no solamente con México, sino para toda Latinoamérica, porque estamos buscando en nuestro grupo de Inocuidad Latam, que también son todos bienvenidos a sumarse, les mandamos un correo con el QR para que se unan. Estamos buscando impulsar y desarrollar esto en todo el continente. Realmente pensar en un solo esquema de México hoy ya no es tan viable, porque las normatividades, el comercio internacional y la cultura que tenemos en Latinoamérica es muy peculiar. Creo que es un esfuerzo latinoamericano y hoy es la primicia de esto, es el primer paso que estamos dando a iniciar la modernización de la inocuidad alimentaria, pues buscando, yo no diría homologar con lo que nos pide Estados Unidos, sino crear un modelo para lo que está sucediendo y pasando en nuestra región con los empresarios, con los consumidores. Hay una regla bien importante. Yo siempre digo que eventualmente el consumidor no es tonto. El consumidor va a comprar lo que sabe que es bueno para él, pero cuando el dinero aprieta, el consumidor pues agarra lo que puede, pero cuando empieza a ver que lo que está comprando es algo que le va a causar un daño, es algo inseguro, eventualmente pues ahí nos vamos a dar cuenta de esta diferencia, de esta importancia de que el consumidor tenga realmente lo que merece. Y en varios países, y hoy lo vemos con la parte del comercio electrónico, muchos consumidores que eran incapaces de poderse conectar a una aplicación para hacer el súper, hoy lo están haciendo, eventualmente lo tenemos que hacer en la industria. Muchas gracias, Pau, por la iniciativa, gracias por la invitación. Obviamente encantado de compartir micrófonos con Osiris y con mi querido Héctor. Y bueno, pues esperemos que, como dices, en próximas sesiones tengamos a pues, todos esos que se conectaron hoy. Por favor, difundan el evento, difundan nuestras sesiones de diálogos de la Misión de la Inocuidad Alimentaria, porque todos estos participantes que estaremos teniendo de muy alto nivel, lo que están buscando es poner la situación en la mesa y empezar a trabajar en tener soluciones para todo ello a través de proveedores que vamos a buscar para que nos faciliten estos ejercicios de búsqueda y de encontrar lo que es óptimo. Muchas gracias, Pau. Pues muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Osiris, muchas gracias a todos ustedes por participar. Nos vemos en 15 días. No dejen de mandarme sus correos para que los enlace en el grupo en el que quieran participar. Es gratuito, enfatizamos, es gratuito. Y también nosotros lo único que hacemos es ceder nuestro tiempo porque somos apasionados por calidad y inocuidad. Que tengan muy bonito día, muy bonito fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto, que estén bien. Gracias, cuídense mucho. Un placer estar con ustedes. Gracias, estamos en contacto. Que estén muy bien, hasta luego. Super. Un abrazo a todos.